La unidad 2 de biología se llama Tecnología y Sociedad y es la sesión que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar para saber qué es el conocimiento. Pues el conocimiento es adquirir información. Esta información la podemos adquirir mediante dos métodos. El primero se llama método científico y entonces obtenemos el conocimiento científico y que se llama también objetivo. Este conocimiento es organizado, cuantificado y súper exacto. A través de una metodología, el primer elemento de esta metodología se llama planteamiento del problema, en donde nosotros nos planteamos qué queremos investigar. Este fenómeno que queremos investigar lo observamos, desarrollamos una posible respuesta que se llama hipótesis, la cual vamos a experimentar para saber si es cierto o no. Obtenemos resultados y si es cierto lo que pensamos, se constituye en una ley. Si no, volvemos a repetirlo hasta que la hipótesis nos salga comprobatoria. Si varias veces generamos el mismo resultado, se convierte en una ley. En cambio, el conocimiento empírico o subjetivo es solamente el conocimiento o la adquisición de información que adquirimos a través de la experiencia y utilizamos nuestros 5 sentidos para obtener o generar este tipo de información. Ambos conocimientos son complementarios y los podemos utilizar para poder mejorar nuestro nivel y nuestro banco de información. En esta sesión vamos a hablar de lo que es la biotecnología. La biotecnología son procesos que realiza el ser humano para mejorar a los seres vivos y para mejorar la calidad de vida del ser humano. Uno de ellos es los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos que genéticamente están alterados. Se les cambia una base nitrogenada por otro ser vivo. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen es un tomate y se le está cambiando su código genético del tomate y se le está introduciendo una base nitrogenada de un pez. Entonces, lo que vamos a obtener pues es un jitomate diferente, de manera que las plagas ya no lo van a reconocer como jitomate. Esto tiene una ventaja, porque si ya no lo reconoce como jitomate, pues entonces ya no los invade y ese cultivo o plantío de jitomates pues se salva. Lo mismo ocurre con el maíz, lo mismo ocurre con las manzanas, con muchísimos alimentos. Entonces es positivo porque aumenta el rendimiento, porque mejora la productividad y el abastecimiento de la población. Sin embargo, no tiene la misma propiedad nutricional. Claro que también puede ser modificado para meterle más propiedades nutricionales. Entonces, los jitomates de ahora pues ya no saben como no sabían los jitomates de hace 30 o 40 años. Varían en tamaño, varían en sabor, varían en consistencia. Y lo mismo pasa con la carne del cerdito, del pollo, la carne de res. Todas estas carnes, cuando el animal está en confinamiento, está en las granjas, son alimentados con pellets. Pellets son como croquetas para ellos, pero están adicionadas con hormonas del crecimiento. Una de esas hormonas se llama clenbuterol. Esta sustancia ayuda a aumentar el crecimiento muscular. Entonces, cuando el pollito de engorda va al matadero, pues ya no pesó 1,8 kg que antes pesaban sin ninguna ayuda de hormonas, sino ahora pesa 3 kilos. Entonces tenemos unas pechugas bien grandotas, unas piernas de pollo bien grandotas, con una coloración bien amarilla, con sabor diferente. Y esto tiene beneficios, claro, porque estamos ayudando a mejorar el rendimiento de la alimentación. Pero resulta que a veces los animales no logran desalojar todas las hormonas que hay en su organismo. Y entonces esa carne que a veces nos comemos, pues tiene cierta cantidad de hormonas. Entonces, pues este tipo de biotecnologías son favorables por un lado, pero por el otro lado, pues sí tienen sus actividades y circunstancias que no son tan recomendadas.
Bien, otro ejemplo de la biotecnología se realiza ya en los cultivos como tal, a la hora de realizar el riego. Antes, los cultivos solamente esperaban a que lloviera para que crecieran las plantitas, pero ahora la biotecnología ha desarrollado diferentes tipos de riegos. El que vemos del lado izquierdo es como si encharcáramos, hacen como surcos para encharcarlos y a eso se les llama riego por superficie, en donde esos surcos están llenos de agua y entonces la planta absorbe la cantidad de agua que vaya necesitando y esa tierra pues siempre va a estar húmeda. El otro tipo de riego es riego por conducto cerrado, en donde nosotros vemos que hay mangueras o tubos entre los cultivos y esas mangueras o tubos, bueno, pues constantemente les están regando, están mandándoles el agua. El otro tipo de riego es riego por aspersión. Como vemos ahí, son como fuentes y chorros de agua que salen hacia todos los cultivos. Por supuesto que no está siempre así, sino que hay determinadas horas al día en donde se genera este tipo de riego por aspersión. Generalmente es muy temprano. Y el último tipo de riego es el riego por goteo. Ahí, si se fijan, lo que hacen es poner las mangueras entre los surcos que están con los cultivos y en cierta cantidad o ciertos centímetros les hacen un hoyito a la manguera. Entonces, constantemente esa manguera está goteando, por eso se llama riego por goteo, porque constantemente esa agua está saliendo y todo el tiempo las plantitas van a tener agua, no en abundancia, pero como es constante, pues esto quiere decir que nunca les va a faltar. ¿Qué tiene como beneficio este tipo de riegos? Pues que va a haber una mayor productividad y ya no tenemos que esperar la época de lluvia o tener que sufrir por la época de sequía. Otro tipo de cultivos es el cultivo hidropónico. Como vemos ahí del lado izquierdo de su pantalla, están unos tubos de PVC en donde hay unos hoyitos y ahí resulta que sembraron o pusieron semillitas de lechuga. El cultivo hidropónico no requiere tierra, solamente requiere agua. Y este método consiste en sembrar en áreas cerradas. Por supuesto que van a tener condiciones ideales de agua, de aire, de luz y además de nutrientes, porque en el agua que les ponen para que puedan crecer, se les ponen ciertas vitaminas y nutrimentos. ¿Qué ventaja tiene este tipo de cultivos? Bueno, pues tiene la ventaja de que tiene una gran alta densidad de producción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede abastecer a grandes cantidades de poblaciones, además de que no ocupa mucho espacio. Y esto pues mejora el deterioro de la deforestación y de la contaminación y la sobreexplotación, tanto de los ríos como de las tierras. Otro tipo de cultivos que manifestó también la biotecnología es la rotación de cultivos. Ahí en la extensión grande de terreno se divide por parcelas, por pequeños cuadritos y en cada parcela se siembran diferentes cosas. Por ejemplo, en una parcela sembramos frijoles, en otra parcela sembramos maíz, en otra tubérculos. Entonces, cada uno de estos alimentos, los frijoles son leguminosas. Las leguminosas necesitan de la tierra nitrógeno, que no necesita el maíz, por ejemplo. Entonces, en el cachito de terreno que sembramos frijol, va a estar, ya cuando se termine la cosecha, va a estar bajo sus niveles de nitrógeno porque ya todo lo absorbió el frijol. Por lo tanto, en la siguiente siembra ya no vamos a poner frijol, ahora vamos a poner maíz para que este suelo se vaya regenerando y de esta manera la tierra siempre esté apta y con la calidad de minerales para poder llegar a tener una buena producción de cultivos. Entonces, a este tipo de actividad se le llama rotación de cultivos. Esto requiere estudios y técnicas adecuadas para la siembra, porque no es tan fácil definir qué tipo de nutrimentos va a tener cada uno de nuestros alimentos que vamos a sembrar. Y vamos a esperar que la tierra se regenere para la siguiente siembra y cosecha.
Bien, hace muchísimos años, Leeuwenhoek empezó a tallar el microscopio. ¿Cómo lo empezó a tallar? Pues lo que empezó a tallar realmente fue un lente que a la hora de estarlo talla y talla y talla, lo hizo curvo como si fuera una cuchara. Y se dio cuenta que podía ver cosas chiquitas, chiquitas, chiquitas. Entonces hizo como una lupa. Años más tarde, Robert Hooke, esta lupa, la puso en un soporte de metal. Y fue el primer microscopio y nos ayudó a observar los diferentes microorganismos. Gracias a eso, pues Robert Hooke le dio nombre a lo que es la célula, porque vio unos como panales de abejas y entonces en latín, celda quiere decir hoyo. Entonces, de ahí se derivó el nombre de célula. Robert Hooke le puso el nombre a la célula gracias a este microscopio. Pero también este microscopio nos ayuda a ver otro tipo de microorganismos que son súper buenos para el ser humano, como las imágenes que vemos ahí, que son quesos, que son embutidos, que son yogur y vino. Todos estos productos se dan por un proceso que se llama fermentación. La fermentación es cuando se desintegra la glucosa, se sufre un proceso que se llama glucólisis, o sea, se rompe la molécula de glucosa y entonces se obtiene ácido láctico o etanol. Y con eso se da un cambio completo a los alimentos, como lo es las conservas, como los pepinillos que comemos en las hamburguesas, como los chiles en vinagre, y todo esto forma parte de la biotecnología. Bien, pues hasta aquí llegó lo que es la unidad 2 de biología.